Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es una de las lecturas extrañas dentro de lo que es el Nuevo Testamento, porque nos muestra una cosa concreta, pero que después va mucho más allá, y me explico. Nos muestra cómo llega un momento en que con los paganos se da un hecho insólito. Antes del bautismo viene el don del Espíritu Santo, o sea, la confirmación antes que el bautismo. Y en el fondo lo hace Dios expresamente para hacer entender muchas cosas a la primitiva comunidad cristiana, que le costaban algunas cosas. ¿Qué es lo que le costaba? Pues entender que el ser judío ya no tenía ninguna importancia. Esto Pablo lo entenderá espléndidamente, pero a Pedro y a la mayoría de los primeros cristianos les cuesta mucho. Y es que los primeros cristianos, Jesús, María, los apóstoles, los primeros discípulos, todos son judíos y todos siguen las tradiciones judías y siguen la ley judía. Pero en Cristo, y esto se ve evidente, Cristo rompe con la ley en el sentido de que Él es la ley. Él es, por Él y para Él se ha hecho la ley. Él es el autor de la ley y por eso hemos de seguir la nueva ley, la ley de Cristo, y basta. Hemos de seguir solo el Evangelio. Y todas las demás leyes, como de antiguas, eran propedéuticas a Cristo, nos llevaban a Cristo. Pero Cristo es el centro. Todo el Antiguo Testamento vale poco delante de Cristo, sino como preparación a Cristo. Y eso los primeros cristianos, algunos lo entendían un poco más, otros menos, pero lo entendían siempre siguiendo esa tradición judía. Y llega un momento que los paganos, los no judíos, empiezan a convertirse. Y llega el gran problema: ¿qué hemos de hacer? ¿Nos hemos de hacer cristianos o nos hemos de hacer judíos y bautizarnos? Para un cristiano de hoy, como para Cristo, como para Pablo, es evidente. No es necesario para nada hacerse judío. Lo único importante es ser cristiano. Pero para los que habían nacido y vivido en el judaísmo siempre y habían sido buenos judíos, les costaba mucho entenderlo. Entendían sí que Cristo es la plenitud, que el ser cristiano es la plenitud, pero proveniendo del judaísmo, con lo cual no renunciaban a ser judíos, sino que lo completaban del todo siendo buenos cristianos. Y será Pedro que con esta visión Dios se lo hace ver claramente, y con esta misión especial de ir a estos judíos, a estos paganos, y ver que reciben el Espíritu Santo, que Dios le hace ver que aquello que los judíos dicen impuro, Dios ya lo ha declarado puro, con lo cual se acabó toda esta historia de purezas, impurezas de Antiguo Testamento, sino que lo único que cuenta es Cristo y su Evangelio, y punto. Eso será una inflexión importantísima para la Iglesia primitiva, que provenía de este judaísmo. Mientras que el Evangelio de hoy, de forma indirecta, también trata del tema. Si os fijáis, hoy sería un poco la continuación del Evangelio de ayer.
Jesús el buen pastor, yo soy el buen pastor, nos dice el Evangelio. El buen pastor que da la vida por sus ovejas, el asalariado, cuando ve venir al lobo abandona las ovejas y huye porque no es pastor ni dueño, y el lobo las roba, las dispersa. Bien, hasta aquí Cristo buen pastor. Pero entonces viene lo de los dos rediles. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y es que Jesús está predicando a los judíos, pero está ya profetizando que hay otro redil. Ese otro redil es el paganismo, los no judíos. Y de hecho nos lo dirá en el momento de la ascensión o antes de la ascensión, cuando Jesús les da las últimas órdenes a los apóstoles. Id por todo el mundo, anunciad lo que yo os he dicho, quien crea bautizadlo. Pero id por todo el mundo, o sea, no solo a los judíos, sino a todos, porque la Iglesia es el Nuevo Testamento, es universal, abierta a toda la humanidad, porque Cristo es Redentor de todos, aunque al final se salven todos aquellos, solo aquellos que acepten de verdad la gracia de Dios y se dejen redimir por Cristo y se transformen en discípulos de Cristo, o sea, en cristianos que sepan seguir lo que Cristo quiere en cada momento y en la fidelidad a Cristo se les abran las puertas del cielo.